Si tenéis un proyecto empresarial, lo que vais a tener que hacer probablemente con vuestros socios es constituir una sociedad. ¿Qué es la constitución de esta sociedad, esta empresa? Pues principalmente un acuerdo de voluntades con vuestros socios. ¿Qué es lo que aporta cada uno? ¿Qué es lo que va a tener que hacer cada uno? Y cómo vais a gestionar las responsabilidades de este negocio. Eso se refleja en los estatutos sociales. A veces se les da poca importancia y se utilizan estatutos estandarizados. Os explicamos cuál es su importancia y qué acuerdos es necesario tomar. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Podréis encontrar en Internet muchos modelos de estatutos sociales. Podréis encontrar también en el notario si vais, os proporcionará unos estatutos sociales de tipo estándar para crear una sociedad. Si al final es un único socio, una sociedad unipersonal, no importa, porque en la sociedad unipersonal el socio único es el que todo lo decide, también va a ser el administrador y es como si fuera un empresario individual. Pero si tenéis socios y queréis que todos juntos llevéis a cabo el proyecto empresarial, estos estatutos llevan cierta importancia. Lo primero que tienen que tener los estatutos es el nombre de la sociedad, que lo habréis decidido entre todos. Lo habréis pedido al Registro Mercantil Central y el Registro Mercantil Central os habrá otorgado una certificación negativa de nombre. Negativa quiere decir que no existe y que lo podéis utilizar. Y ese nombre es el primer pacto de los estatutos sociales. También tenéis que pactar cuál es la duración de la sociedad, porque a veces un proyecto empresarial puede ser indefinido, puede ser para siempre, pero puede ser para hacer algo determinado. Vosotros podéis constituir una sociedad, pues por ejemplo, para las Olimpiadas 2020, me las invento. Podéis constituir una sociedad para construir un edificio o construir una urbanización. Y una vez terminado, termina. Por tanto, eso es la duración de la sociedad, no es un tiempo, sino cuál es el objeto de esa sociedad puede tener que ver con la duración de la misma. Normalmente se pactan indefinidas porque nunca sabe uno cuándo termina el negocio. La sociedad tiene que tener un domicilio social, un centro donde se van a llevar administrativamente todas las cosas, pero a veces hay un poco de confusión. El domicilio societario que se pacta en los estatutos es el domicilio social. No tiene por qué ser el centro operativo. Vosotros podéis tener una nave industrial en un lugar y un centro administrativo o operativo en otro lugar. Hasta que empezaron a abrir las empresas de Cataluña era necesario, para cambiar el domicilio social de las sociedades, ir al notario y que se inscribiera en el registro mercantil el cambio de domicilio social, sobre todo si cambiábamos de provincia, si cambiábamos fuera de provincia. El Gobierno de España facilitó todos estos trámites y ya no es necesario, por tanto, el domicilio social que pactéis lo podéis cambiar después de manera fácil, con un acuerdo y sin necesidad de hacerlo constar en el registro mercantil. Os podéis mover de lugar con más facilidad. El objeto social ya es importante. ¿Qué queréis hacer? Vendemos zapatos, fabricamos zapatos, distribuimos zapatos. Digo zapatos como cualquier otra cosa podría decir, pero hay que pactar y hay que decir ya cuál es el epígrafe fiscal en el que nos situamos en nuestra actividad. Esto es un requisito nuevo, pero es un requisito nuevo que es para facilitar que siempre, tanto en las altas a Hacienda como en las altas a la Seguridad Social, y el epígrafe fiscal que vosotros declaréis sea siempre el mismo y no haya discrepancias. ¿Por qué? Porque fiscalmente, si hacéis distintas cosas, podéis tener que daros de alta de distintos epígrafes. Y si no lo hacéis, sois sancionables, con independencia del volumen de negocio. Luego, el pacto más importante es el capital social. ¿Qué dinero necesitamos? ¿Qué activos necesitamos? Si tenemos que fabricar algo, necesitaremos una maquinaria, la vamos a comprar esa maquinaria o ya la tenemos y la aportamos. Eso sería una aportación no dineraria. ¿Cuál es el valor de esa máquina y cómo nos repartimos esas aportaciones? Podría ser que fuerais dos socios y uno tuviera una máquina que vale 3.000 euros
y la aportáis por el valor de 3.000 euros, pero este socio que aporta pues, esa maquinaria pues no va a trabajar en la sociedad y se conforma con tener un 20% de la sociedad. Entonces, si tiene un 20% de la sociedad, vosotros tendréis que constituir una sociedad y aportar dinero por el resto del 80%. Tendríais que hacer una sociedad de probablemente 12.000 euros y aportar este capital. También se pueden modular un poco las cuestiones, pero es importante que habréis reflexionado qué es lo que necesitáis, porque si no tendréis que empezar a prestar dinero a la sociedad. Y además, el capital social forma parte de lo que se llaman fondos propios. ¿Qué es lo que miran las entidades financieras cuando tienen que dar crédito a una empresa? ¿Cuáles son sus fondos propios? ¿Qué es aquello que tiene en activos o en dinero? Y eso es importante, no quedarse corto. Con una sociedad de 3.000 euros, a veces no es posible empezar un negocio, si tenéis en cuenta que ya os vais a gastar una tercera parte en solamente constituirla, más alquilar un local, más contratar a alguien y no empezaréis a generar dinero de manera inmediata. El acuerdo importante sobre la transmisibilidad de las acciones. Y aquí es donde tenéis que decidir qué tipo de sociedad queréis. ¿Vale? Si es una sociedad de menos de 60.000 euros, entonces tenéis que optar necesariamente por la sociedad limitada. Pero si vais a subir de 60.000 euros, podréis hablar de una sociedad anónima. La diferencia importante es que en la sociedad anónima la transmisión de las acciones es libre. Yo le puedo vender en una sociedad anónima mis acciones a quien yo quiera y los otros socios no tienen ninguna necesidad de tener un derecho de preferente de compra o no tienes por qué ofrecérsela a los demás socios. Y en una ampliación de capital puede suscribirlo quien quiera, uno de los socios o personas que sean externas, mientras que en una sociedad limitada hay un derecho de preferencia. Si de todas maneras queréis tener ese derecho de preferencia de comprar acciones en una sociedad anónima, también es posible, también se puede pactar, pero eso se pacta y es un pacto especial, no estándar, de los estatutos sociales, porque en las sociedades anónimas se permiten limitaciones a la transmisibilidad de las acciones, al menos de forma que no lleguen a ser tan difíciles que sea casi imposible y se desvirtúe el concepto de sociedad anónima que sea muy parecido al de la sociedad limitada. Pero sí que los accionistas pueden tener un derecho preferente de compra de acciones cuando uno quiera salir o cuando se proponga que entre un socio nuevo. Normalmente las transmisiones de qué pasa con la sociedad cuando uno de los socios o accionistas muere, la ley ya lo pacta, y en este caso hay poco que decir porque se tendrá que tramitar una herencia y en el caso tanto de sociedades anónimas como de sociedades limitadas son los familiares los que adquieren esas participaciones o acciones del socio que ha fallecido. Y al tratarse de familiares suele haber una excepción en la libre transmisión de acciones a familiares de tipo directo. Lo otro importante son los órganos de dirección general. ¿Quién es el que tiene todo el poder? Quien tiene todo el poder no es el administrador. Quien tiene todo el poder es la Junta General de Socios, la Junta General de Accionistas, que se tiene que reunir obligatoriamente una vez al año, al menos dentro de los primeros 6 meses, para aprobar las cuentas, pero también cada vez que lo pida uno de los socios, que tenga un cierto capital social mínimo según se pacta en los estatutos, o cada vez que el administrador la convoque para tratar de un tema que sea importante con un orden del día. Pero ese es el órgano máximo, es el que pone y quita a los administradores, es el que pone los acuerdos sobre la mesa que se tienen que tomar y es el que nombra a los administradores. Y aquí se pacta cómo se va a gestionar esta sociedad y se puede hacer de varias maneras. Un administrador único, entonces habrá una persona que puede hacerlo todo y tiene todo el poder, 2 administradores o 3 o 5 solidarios, sin límite. Eso significa que cada uno de ellos es responsable por lo que haga, pero puede hacerlo todo. Eso es lo que significa solidarios. O, por ejemplo, 2 administradores mancomunados, de manera que para cada cosa hace falta que firmen los 2. Si sois 2 socios, hacéis 2 administraciones mancomunadas y cada vez que firméis un cheque tendréis que firmarlo los 2 para que ese cheque sea válido. Cada vez que firméis un contrato habrá que firmarlo los 2 para que ese contrato sea válido. Es una precaución o una cautela, pero luego es muy poco práctico porque significa que cada vez que haya que hacer algo tenéis que estar los 2 juntos. Hay otro modo, que es el modo del consejo de administración. Si veréis, los notarios siempre pactan también y en caso de consejo de administración
bla, 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 bla. Pues entonces el Consejo de Administración es como si hubiera una entidad que tiene que elevar sus libros aparte, se reúne cada vez que ellos quieran, tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario y todos estos delegan en un consejero. Los consejos de administración en realidad están pensados para sociedades que tienen muchos socios, para sociedades que tienen muchas personas o para sociedades grandes. Yo no suelo ponerlo porque normalmente en las sociedades que empiezan, en las sociedades que son pequeñas, nunca va a hacer falta un consejo de administración y además es una forma de funcionar pesada, cara y generalmente difícil de cumplir con todas las normas y necesidades que la ley dice que el Consejo de Administración debe de tener. De lo que se trata es de hacer simple el funcionamiento de la sociedad. El funcionamiento de un Consejo de Administración daría para otro tema y otro vídeo. Y, en general, si sois unos pocos socios, con 1 o 2 administradores solidarios, mancomunados, ya como queráis, es más que suficiente y es lo suficientemente simple. La última cosa importante a tener en cuenta es también si el cargo del administrador va a ser retribuido o no va a ser retribuido. Es decir, el que ejerce de administrador por el hecho de serlo, no por el hecho de trabajar en la sociedad como comercial o como fabricante, va a recibir una remuneración, sino por el hecho de ser administrador de la sociedad, es decir, por convocar la junta, por llevar los libros contables, por llevar los libros obligatorios. Este tipo de cosas va a tener una retribución o no la va a tener. Normalmente se suele pactar que no es retribuido, pero es un pacto totalmente libre. Y desde el punto de vista fiscal hay que tener en cuenta el ejercicio social. Siempre pensamos en años naturales, es lo más sencillo. Empieza el 1 de enero, acaba el 31 de diciembre. Empieza el 1 de enero, acaba el 31 de diciembre. Y hacemos las declaraciones trimestrales y anuales según este ciclo. Pero a veces podemos tener un negocio que sea cíclico, que sus temporadas no se correspondan. Por ejemplo, si nos dedicamos igual al mundo de la moda tiene 2 temporadas. Empieza la temporada de verano y la temporada de invierno. Y normalmente los cortes de temporada son en septiembre y en marzo y no coinciden con el año, con lo que tendría bastante sentido que fuera un ejercicio social partido para poder completar todo el ciclo. Si tenéis algún tipo de negocio comercial, algún tipo de tienda, también tiene sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Navidades y en Reyes es un momento de ventas importantes, es un momento de ventas fuertes, pero vosotros compraréis en septiembre lo que vais a vender hasta el 31 de enero. Igual conviene cerrar el año el 31 de marzo para que el ciclo tenga más sentido. Son cosas que hay que pensar. En definitiva, cuando vayáis a constituir una sociedad, intentar pactar con vuestros socios todo lo que obligatorio tenéis que pactar. Si luego hay algo que no sea estatutario, que no es necesario que esté en los estatutos, pero que vosotros podéis pactar, hay una serie de acuerdos que se llaman acuerdos parasociales. Son perfectamente legales, pero son acuerdos que os vinculan a vosotros, los que los habéis firmado, los 2 socios. Por ejemplo, podríais pactar individualmente una salida, es decir, yo quiero invertir en esta sociedad tanto dinero, pero quiero estar solamente 5 años y a los 5 años quiero recuperar mi dinero con unos intereses, con un porcentaje de lo que se haya ganado o un porcentaje de lo que se haya facturado y tú te obligas a comprármelo. Este tipo de pactos se podrían hacer en acuerdos que se llaman parasociales. Es importante reflexionarlos desde el principio y en ese caso también hay que ir al abogado. Al abogado para que os asesore convenientemente de las posibilidades de reflejar lo que vosotros queréis en los acuerdos públicos y en los acuerdos privados. No dejaros llevar por la inercia, no dejaros llevar por las prisas, hay que reflexionar y pactar bien desde el principio para facilitar que las cosas fluyan como el agua después. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Si tienes dudas, lo resolveremos allí.